Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentras, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Tauro. Cariño, mi bisonte, ¿cómo estás? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Tenemos lo que es la carta del Rey de Espadas, mi querido bisonte. Muy bien. Siento, mi querido Tauro, que estás lidiando con una persona que su palabra es la ley. Quizás es una persona que dice las cosas claras, a lo mejor está en su razón, pero es una persona que si dice que es negro, se queda en negro. Una persona como que quiere tener el control de tu vida, o una persona que quiere lo mejor para ustedes, pero actúa de una forma muy radical. No todo tiene que estar relacionado con el amor. Quizás es tu jefe, tu jefa, un familiar, ¿por qué no? Es una persona, mi querido Tauro, que a veces inclusive se porta con ustedes como un poco frío, un poco fría. A lo mejor tú me dices, Richard, tuve una conversación o tuviste quizás una discusión con la persona que tú estabas saliendo y esta persona pues te dijo algo que mientras que tú no cambies o tú no des una respuesta, pues no se pone en contacto contigo. Por eso que te digo que es una persona que si dice que es negro, si es blanco, es muy cerrado, muy cerrada es, muy cerrada. Vamos a ver si esta persona tiene la razón también. Vos sacás más cartas, porque a lo mejor tú me dices, Richard, es tal como tú me lo dices, pero no está en su razón, pero se cierra, se cierra. Es una persona muy segura, por decir, o muy seguro de sí mismo. Se cierra. Vamos a ver signos, Tauro. Vamos a ver signos. ¿Qué me dice? Perdón. Me sale un Aries, me sale Virgo, me sale Capricornio, cierras con un Libra. Iniciales, cariño. Vamos a ver iniciales. O hay una persona que te está esperando una respuesta también. Puede ser el caso que está esperando que tú des una respuesta. La letra M o W, la letra G, la letra L, la letra J y la letra V. Vamos a sacar más cartitas. Vamos a ver qué te quiere decir, cariño, el tarot Z. Continuamos con el tarot Z. Tenemos lo que es la carta de la rueda de la fortuna, cariño. Vale. Siento, mi querido Tauro, mi bisonte, siento un Aries muy fuerte, a lo mejor te lo he hecho sin querer también. Siento, Tauro, que tú me dices, Richard, sinceramente yo ya tengo mis dudas de que esto funcione. Tengo mis dudas de que quizás esta persona cambie. Me gustaría saber que si esto tiene futuro, no tiene futuro, si debería dejarlo ahí, etcétera, etcétera. Recuerda que tú eres dueño y dueña de tu destino, Tauro. Las cartas solamente te guían. Las cartas plasman algo, pero tú tienes el control de cambiar esto. Siento, mi querido bisonte, que no terminas de entenderte con una persona. Hay muchos choques y quieres marcharte tú y los tuyos. Tú y los tuyos, Tauro. Vamos a sacar más cartas. Tenemos lo que es la carta del 3 de Pentáculos. Alguno de ustedes, Tauro, tranquilamente has hecho un comentario con tu familia, con los tuyos, lo que te está pasando. Tú estás buscando, como se dice, una respuesta. Tú estás buscando tomar una decisión.
pero estás buscando también consejos, Tauro. Consejos. Siento, mi querido bisonte, que hay como una propuesta. No sé si a lo mejor tú vuelves a casa de tus padres o has vuelto a casa de tus padres o quieres volver en un lugar donde tú te sientes bien, donde no hay una persona que te esté controlando, donde no hay una persona, cariño, que te esté diciendo o haces lo que yo te digo al pie de la letra o simplemente tú y yo no funcionamos, te me vas. Recuerda que estás lidiando con una persona que es muy radical, muy cerrado. Muchos de vosotros, mi querido Tauro, posiblemente has tomado la decisión de volver a casa o quieres volver a casa, Tauro. Te entiendo, estás agobiado, agobiada, estás, como se dice, desesperado, desesperada, ¿no? Vamos acá más cartitas, cariño. Tenemos lo que es la carta de la templanza, Tauro. No sé por qué siento, Tauro, que si tú lo has hecho ya, si tú has hecho un cambio, te has ido a casa de tus padres o en un amigo, un familiar, es como que no te sientes completo, es como que tienes una tristeza, bisonte. Siento que a veces parece como que tú tuvieras ganas, o lo has hecho, tienes esas ganas de hacer ese cambio, pero a pesar de todo lo que te está pasando, es como que te entra una tristeza. Y si estoy cometiendo un error, y si a lo mejor de repente yo debería cambiar, a pesar de cómo se porta, yo lo amo, lo extraño, lo pienso. Esto es normal, cariño. Cuando uno hace un cambio en su vida, cuando uno toma la decisión de dejar a una persona, no hay una pastilla que te ayude a sacar de tu mente, de tu corazón, los recuerdos o el sentimiento de esa persona. No hay una palabra mágica que te pueda hacer cambiar todo, bisonte. Algunos de ustedes en estos momentos, aunque tú estés rodeado o rodeada de la familia, de tu entorno, personas que te arropan, tú extrañas a una persona que has dejado. Lo añoras, bisonte. Muchos de vosotros, mi querido Tauro, posiblemente puede ser que me dice Richard, yo ya me he divorciado, me he separado de una persona, de tu pareja, sea hombre o sea mujer. Ahora solamente lo único que me interesa es mi familia, mis hijos, pero a veces, cuando miro atrás, pienso, ¿cómo es que hemos llegado hasta este punto? A pesar que a veces tú, Tauro, quizás tratas de llevar el control de la situación, en algún momento de tu vida extrañas esa familia, esa relación, esa historia, extrañas. Pero aquí con esta carta, cariño, vemos que hay una persona que por el momento no tiene intenciones de cambiar, como que su ego, su orgullo es más grande. Por eso te digo que es una persona muy cerrada, bisonte. Puede ser cualquier signo puede ser. Siento, mi querido bisonte, que alguno de ustedes me dice, Richard, ¿cómo me gustaría tener una varita mágica, corregir muchos errores y volver a ser el Tauro de antes, volver a tener la familia de antes, la unión? Hay cosas que tú te arrepientes, Tauro, bisonte. Pero siento, mi querido Tauro, que no debes arrepentirte de nada. Las cosas pasan por algo, bisonte. Tenemos lo que es la carta del rey de bastos, o la reina de bastos, y al costado la carta del sol. Aquí yo veo, mi querido Tauro, que tú es como que estás esperando una celebración. Mira,
No sé si a lo mejor esta celebración está relacionado con ellos, o tú quieres hacer una sorpresa a una persona, o tú de repente, Tauro, me dices, Richard, quiero celebrar, yo que sé, un nuevo comienzo, porque tenemos el sol aquí. La carta del sol es empezar otra vez desde cero. Pero como tenemos la carta de la templanza en el presente, es como que tú quieres jugar tus últimas fichas, tu última carta. Es como que tú me dices, Richard, me voy a arriesgar a ver si se puede recuperar algo de esta relación. Recuerda que tenemos la carta del sol al final. La carta del sol te dice, Tauro, deberías empezar desde cero. Pero no te está diciendo con el pasado. Te está diciendo con alguien nuevo. Pero bueno, como dice, de las experiencias se aprende, bisonte. Si tú tienes esa necesidad de jugártela, hazlo. Hazlo, Tauro. Ya está. Entonces, ahí, o te reconcilias o te desengañas. O te desengaña, mi bisonte. Y entonces, tomas decisiones. A otra cosa mariposa, algo nuevo en tu vida. Si esto te va a ayudar para que tú tomes una decisión, hazlo. Hazlo, Tauro, ¿vale? Vamos acá más cartas, mi bisonte. Vamos a ver qué más me dicen. Tenemos lo que es la carta del 9 de oros. Muy bien. Siento, mi querido bisonte, que toda esta situación que tú has estado viviendo, estos problemas con la familia, con la pareja especialmente, es como que te ha traído, aquí lo dicen, un efecto negativo, ¿vale? Ha traído cola, por decirlo así. Mira, si tú te das cuenta, Tauro, aquí esta mujer está erguida, pero está calva, fíjate bien, está calva. Al fondo hay prácticamente un palacio que está a punto de quemarse, porque detrás de ese palacio hay fuego, fuego, bisonte. Entonces, Tauro, toda esta situación, Tauro, ha llevado a que, mira la carta de la templanza que está mirando al suelo, con una tristeza. ¿Por qué a mí? ¿Por qué siento que todo el mundo me da la espalda? ¿Por qué, si siempre he hecho las cosas bien, por qué tengo que vivir esto? No es justo, porque siento que soy una persona digna, porque siento que yo he entregado mi amor, porque siento que yo he estado por la familia. He hecho las cosas correctas en ese trabajo, en ese proyecto. Muchos de vosotros, mi querido Tauro, has perdido dinero, amistades, inclusive reconocimiento por esta situación. Pero no está perdido todo, Tauro. ¿Por qué? Porque esta persona está erguida. Esta persona todavía tiene fuerza. Ya, Richa, pero estás sin pelo, pues te pones una gorra, un sombrero. O luego te haces un injerto de pelo, ya está. Pero todavía hay fuerza, Tauro. Todavía hay fuerza. Entonces, sé que esto va a ser un proceso. Esto no va a ser de la noche a la mañana. No. Hay una persona que se porta muy frío contigo, muy fría, bisonte. Pero tú tienes, mi querido Tauro, que abrir tus alas, darte un sacudón con tus alas hermosas, cariño, y salir de tu zona de confort, salir de ese nido y buscar nuevos horizontes, Tauro. Deja de estar pensando, deja de estar comiéndote la cabeza, deja de estar buscando respuestas, que por qué cambió, que por qué las cosas. Lo hecho está hecho, Tauro. Tienes
que recuperar. Tienes que recuperarte tú, Tauro. Porque como dice en esa frase Bisonte, y esto es cierto, tanto tienes, tanto vales, Tauro. Tanto tienes, tanto vales. No es amor al chancho, sino al chicharrón. Cuando uno tiene dinero, cuando todo marcha bien, todo el mundo te lanza flores. Todo el mundo te dice que tú eres especial. Pero cuando no vales nada, cuando estás pasando por un problema como tú estás pasando, todo el mundo se aleja, ¿no? Ya ni te conocen, Tauro. Entonces, mi querido Bisonte, tómalo esto como para que tú abrieras los ojos, para que tú hayas abierto los ojos, para que ahora te des cuenta quién debe continuar en tu vida y quién no, para que hagas filtros, Bisonte. Yo tengo esa corazonada, Tauro, que tú vas a llegar lejos. Pero no solamente se quede en mi corazonada, tú tienes que poner de tu parte. Deja de estar perdiendo tu tiempo con esta persona, porque no va a cambiar. No, al menos por el momento no. Deja de estar lamentándote, sufriendo. Deja de estar haciéndote la víctima. Te voy a hablar duro, Tauro, para que reacciones. Porque si tú no reaccionas, Tauro, este palacio que tú ves aquí, rodeado de cuervos, se va a quemar. Y ese palacio es tu templo, ese palacio eres tú, Tauro. Si tú no despabilas, si tú no reaccionas, Tauro, te vas en picada. Y ni yo, Papá Dios en primer lugar, Todopoderoso, no te va a poder rescatar. Tienes que poner de tu parte, Bisonte. Tienes que poner de tu parte, Tauro. Vamos acá más cartas. Tenemos lo que es la carta del Rey de Espadas y al costado la carta de la fuerza. Aquí yo veo una persona que, a pesar que a lo mejor de repente sabe que tú en algún momento vas a reaccionar, es como que se siente muy seguro, muy segura. Es como que dice, Tauro me buscará, Tauro me rogará. Tauro no puede empezar su vida desde cero. Tauro me necesita. Cuánto ego, cuánto orgullo, Bisonte. No. Tú tienes que continuar para adelante. Tú tienes que demostrar a los demás, hacerles callar la boca. Y no todo tiene que ser amor de pareja. A lo mejor, Tauro, tú me dices, Richard, ¿cómo me supo tan mal cuando ellos recibieron lo que es un reconocimiento y yo me quedé a medias? A lo mejor tú esperabas más de la familia, de un hermano, de un primo, de un amigo. Y a ti te pasó algo que simplemente tus ilusiones, tus metas, tus sueños se bloquearon. Y ellos pues sonrieron. Y ellos simplemente no hicieron nada para poder ayudarte. ¿Por qué, Bisonte? Porque este mundo no es perfección, Tauro. En este mundo también hay envidia, muchos celos. Y no pienses, Tauro, que esto solamente te pasa a ti. Me pasa a mí, le pasa al resto, Bisonte. Pero tú tienes que ser como las gallinas. Date un sacudón y bota todas esas pulgas, esos piques, esas garrapatas que quieren invadir tu cuerpo. Y demuestra que Tauro todavía puede llegar lejos, cariño. Eso me están diciendo las cartas, Bisonte. Deja de hacerte la víctima, Tauro. Tú sabes que yo te quiero, Bisonte, y recupérate. Recupérate. Si tú no pones de tu parte, nada ni nadie podrá hacer nada por ti. Respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio. Hay una persona, Tauro, que su objetivo es verte en lo peor. Dale la contra.
Tu objetivo es verte en lo peor, Tauro. Vamos a ver. Opción 1, opción 2, 7 segundos, ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, todo puede pasar. Escorpio. La carta de la muerte es una carta de renacimiento. Se cierra un ciclo, pero otra vez se vuelve a reactivar. Ejemplo, Richa, ¿me ha dejado mi pareja? Sí, pero volverá. O Richa, ¿me dejará mi pareja? Sí, pero luego volverá. Opción 2. La carta del carro es un sí, Cáncer. Vamos a ver qué te dice el oráculo Bisonte. Vamos a ver qué te dice el oráculo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Bisonte. Dice, reto. El número 19 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología y de la Biblia. Mira. Si tú te das cuenta, acá hay un personaje que le está envolviendo unos arbustos que parece la mala hierba, ¿no? Pero este personaje, cariño, si te das cuenta, tiene brillo en los labios, unos ojos preciosos, cariño. Y estos arbustos solamente son plantas y son hojas. No veo tallos, no veo troncos fuertes. Tranquilamente tú haces esto, estira los brazos y te liberas de esos arbustos. Esos problemas que tú piensas que es lo peor en tu vida, que tú inclusive te estás ahogando, si tú quieres, lo resuelves ya. Hay solución, Bisonte. No te pongas en el peor de los casos. Hay solución, mi querido Tauro. Hay solución. Entonces, Tauro, recupera tu poder. Yo confío en ti. Tú tienes que confiar en ti también, Bisonte. No es tan grave ese problema. Es como que tú te estuvieras ahogando en un vaso de agua y la solución lo tienes tú, Tauro. Vamos a continuar. Es importante que hagas oraciones. Es importante que pidas a Dios, al universo, que te escuche, Tauro. Porque recuerda que si tú no das orden a tus seres de luz, a Papá Dios, ellos no van a intervenir. Haz oraciones, Padre Todopoderoso, ayúdame. Te encomiendo mi cuerpo, mi alma, mi espíritu. Ayúdame a salir de este mal momento. Gracias, Padre Todopoderoso, por un día más de vida que me das. Gracias por la abundancia. Gracias por la salud, por la riqueza. Gracias porque sé que todo va a ser diferente. Gracias por mis hijos, por mi familia. Haz oraciones, Tauro. El poder más grande es la fe, la oración. Hazlo, Bisonte, hazlo. Si en este momento tú me dices, Richard, no tengo a quién recurrir, no tengo a quién contar mis problemas, no tengo apoyo de nadie, porque puede ser el caso, Tauro. Refúgiate en tu habitación o en tu sala, en tu estudio, donde tú estás, haz una oración. Hasta en el baño puedes hacer una oración, cariño. Padre, por favor, ayúdame. No puedo más. Por favor, no me dejes caer. Dame un respiro. Yo confío en ti, Padre Todopoderoso, Dios. No quiero seguir con esta tristeza, con este dolor. No quiero continuar consumiéndome en esta situación. Doy permiso a mis ángeles, a mis arcángeles. Padre, ayúdame. Ayúdame a salir de esta. Una oración tan simple, Tauro. Tan simple que te puede ayudar. Y muchísimo. A veces, mi querido Tauro, nos olvidamos de que la solución lo tenemos en la palma de nuestras manos, en la naturaleza, en la parte espiritual, en la parte divina. Pero muchas veces, Tauro, nos cegamos, nos centramos solamente en el problema o solamente en lo que nuestros ojos pueden ver. Richard, yo no puedo creer porque yo no veo ángeles, yo no veo a Dios, yo no veo la parte espiritual. Tienes que creer, porque sí existe, Tauro. Mira,
Yo te cuento algo muy personal. Yo, lamentablemente, y lo reconozco, a pesar que tengo buena actitud, a pesar que tengo buena cara y no aparento ni mi edad, parece, yo siempre he sido como un niño muy enfermizo. Siempre me he estado enfermando constantemente. Y cuando era joven, creo que tenía 22 años o 23 años, sufrí como una taquicardia muy fuerte. Y eso me dejó como secuelas. Siempre me dolía el pecho, un dolor insoportable, siempre. Y me acuerdo que un día el dolor era tanto de mi pecho que solamente me acosté a dormir. Y dije, Dios, que pase lo que tenga que pasar, ya estoy cansado. Me acuerdo que esa noche yo miré en los pies de mi cama muchas perfiles de ángeles, te lo juro, que murmuraban, que comentaban. Y no me podía mover, solo los miraba. Y luego yo vi una mano preciosa con un manto blanco que me tomaba de la cabeza, me levantaba la cabeza y me decía, hijito, levántate, aún no es hora. Aún no es hora. Y me levanté. A lo mejor puede ser que ahí fue mi fin, pero sin embargo, Papá Dios tiene un plan divino para nosotros. Pero a veces solamente nos centramos en el problema, solamente nos centramos en nuestra desgracia. Cuando tenemos la solución, cuando Papá Dios está ahí esperando que tú clames, que tú pidas, Tauro. Está esperando que tú pidas para que todo aquello que te está atormentando, que tú sientes que todo se te viene encima, te liberes. Entonces ya sabes el secreto para que tu mundo empiece a cambiar, mi querido bisonte. Pide con fe. Vamos a ver las características, mi querido Tauro. Desde ahí se me quitó el dolor del corazón. Sí, hasta ahora. Tendré otras enfermedades, pero el pecho no me duele como me dolía antes. La carta de la rueda puede ser que muchos de ustedes están lidiando con personas de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. Hay una persona que le gusta los juegos al azar, o una persona que está en la distancia, le encantan las apuestas. Piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado. Muchos de ellos, inclusive cariño, puede ser que están en la distancia. Un poco impulsivos también. La carta del 2 de copas. Hay una persona que te habla de su amor. Solteros y solteras, o aquellos que no tienen compromiso, hay una persona que te habla de su amor. Veo la unión, una alianza, veo aquí. Elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis. ¿Cómo lo vas a reconocer? Porque hay un contraste de piel. O tú eres más rubio, más blanco, más moreno, más morena, viceversa. Hay un contraste de piel. La carta del as de bastos. Últimamente sientes una conexión con una persona, que puede ser de elemento fuego, como también puede ser de cualquier otro elemento. Lo estás sintiendo. A lo mejor ves su nombre. A lo mejor entras a las redes sociales y ves algo relacionado con esta persona. Una música te recuerda o lo sueñas. Esta persona quiere volver, o esta persona también te piensa. Esta persona te recuerda de una forma pacífica, buena, maravillosa. La carta del 3 de bastos, elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries. Una persona que está en la distancia, inclusive hay fronteras, continentes. Esta persona tiene tatuajes, algunos, delgados o con textura normal. Puede ver una diferencia de hora, te piensa, te recuerda, te añora. Esta persona quiere dar un salto. Que no te llame la atención, mi querido bisonte, que a lo mejor recibes una llamada o una visita de una persona que está lejos en estos momentos. Bendiciones de corazón, mi querido bisonte. Gracias por tu apoyo. Pide a Dios y aléjate de las personas
que no confían en ti, de esas personas manipuladoras. Aléjate y sé feliz. Hasta la vista, Tauro.